Hola jóvenes, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con el tema de la parábola y para esta ocasión pues vamos a desarrollar el siguiente contenido. Tenemos ahí en pantalla la siguiente información. Dice, habíamos visto ya en una clase anterior, en un video anterior, lo que era la definición de la parábola. Y decíamos que la parábola era todos los puntos, lo definíamos como el conjunto de puntos que equidistan desde un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. Entonces, pues ahora vamos a definir lo que es una parábola con vértice en el origen, en 0,0. Para describir analíticamente una parábola se usará un sistema de coordenadas rectangulares donde la directriz es una recta horizontal y igual a negativo c, en donde C es mayor que cero y la ubicación del punto F, es decir, del foco de la parábola, va a tener coordenada 0, C. Entonces se ve que el eje de la parábola está a lo largo del eje X o del eje Y, perdón, como muestra la figura 11.1.3 que la tenemos ahí en pantalla o que presentamos ahí en pantalla. Entonces vean que tenemos una parábola, tenemos el eje X y el eje Y. El foco se encuentra en este punto que tiene coordenada 0, X. El vértice está en el origen en 0,0 y vean ustedes que desde el vértice hasta el foco hay una distancia de C. Por eso nos dice allá que Y es mayor que cero. Y luego nos dice que la recta horizontal, donde la directriz es una recta horizontal, lo tenemos aquí en rojo, y es y igual a negativo c, es decir, que la distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz, es decir, para allá es y, aquí hay una distancia, perdón, c del vértice al foco, una distancia c y del vértice a la directriz una distancia c, pero se mueve esta distancia en el negativo, por eso dice un negativo c. Bien, el origen es necesariamente el vértice, es decir, aquí en el origen del sistema coordenado, ahí tenemos el vértice que se encuentra a c unidades tanto del foco como de la directriz, lo que explicábamos ahí. Ahora bien, la distancia desde un punto P que tiene coordenadas X, Y, es decir, un punto P ahí en el plano, la distancia desde un punto P de la parábola. Entonces, aquí tenemos el punto P, miren, entonces la distancia de ese punto P hasta la directriz sería este segmento en rojo que tenemos ahí, ¿ve? Y ese segmento podemos ver que se mueve en la dirección de Y, por lo tanto, sería una distancia en Y, lo tenemos ahí, y la distancia en Y, en una recta, ya lo habíamos visto que está dado por Y sub 2 menos Y sub 1, entonces en este punto P que tenemos coordenadas X, Y, podemos decir que ahí tenemos X2 y Y sub 2, y en este punto acá de la directriz tenemos coordenadas X, negativo C, que son coordenadas XY. Pero como allá era X2 y Y2, entonces aquí vamos a decir que es X1 y Y1, donde X sub 2 sería X y Y sub 2 sería Y, miren. Y X sub 1 sería X y Y sub 1 sería negativo C. Entonces la distancia va a ser Y2 menos Y1. ¿Y quién es Y2? Miren, es Y. ¿Y quién es Y1? Es negativo C. Por lo tanto, la distancia en Y sería Y menos el negativo C, que es el Y1, ¿eh? Negativo C. Y Y menos por menos da más. Es decir, Y menos negativo C va a ser menos por menos da más. Entonces Y más C, eso va a ser igual a Y más C. Resolviendo esto aquí, ¿va? La ley de signos, menos por menos, que da más, de Y más C.
La distancia en Y, entonces la distancia desde el punto P hasta la directriz va a ser de Y más C. Lo escribo ahí, miren, la distancia desde el punto P, que tiene coordenadas X, Y, a la directriz, entonces es Y más C. Ahora bien, y si queremos la distancia desde ese punto P hasta el foco, entonces al aplicar la fórmula de la distancia, ¿verdad? La distancia de P hasta el foco sería del punto P hasta el foco, sería de la siguiente manera. Acordémonos del teorema de Pitágoras, que la distancia de dos puntos de P a F está dado por el teorema de Pitágoras, x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de esos cuadrados. Entonces, el f, si este p tiene coordenadas x, y x es x sub 2 y es y sub 2, entonces el punto f que tiene coordenadas 0, c, podemos decir que es x1 y y1. Y al sustituir en esa fórmula, entonces nos va a quedar que la distancia desde p hasta f va a ser x2, miren, ¿quién es x2? ¿Ve? Es x, ve, aquí lo tenemos, ¿ve? De x menos, dice ahí, x1, y x1, miren, es 0. Entonces, elevado al cuadrado, más y2. ¿Y quién es y2? Miren, es y, menos y1. ¿Y quién es y1? Es c. Entonces, y menos c, elevado al cuadrado. Y esa va a ser la distancia desde el punto P hasta el poco. Y luego, si a en esa ecuación, perdón, de acuerdo a la definición, de acuerdo a la definición de parábola, dijimos que la distancia desde un punto P a la directriz, lo mismo que al foco, era la misma distancia. Entonces, la distancia desde P a la directriz es la misma que la distancia desde P al foco. Por lo tanto, como aquí tenemos que la distancia desde la directriz al punto P es Y más C y la distancia desde el punto P hasta el foco es raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos c al cuadrado. Por lo tanto, esta distancia desde el punto P a la directriz es la misma que esta desde el punto P al foco y por tanto podemos igualarlo. Por eso dice ahí, distancia de P a F es igual a Y más C. Es decir, si igualamos, ¿verdad?, esta distancia con aquella otra, es decir, la distancia esta que es la distancia desde el punto P al foco, la igualamos con la distancia de Y más C, que es la distancia desde el punto a la directriz, nos queda esto. Y luego, si eso lo elevamos a ambos lados de esa igualdad o de esa ecuación, los elevamos al cuadrado, nos quedaría de esta manera. Entonces nos quedaría así, ¿ve? Este radical con todo lo que tiene elevado al cuadrado, por eso tiene estos paréntesis ahí. Y luego Y más C también elevado al cuadrado. Y luego al aplicar ahí, miren, el radical se va con el cuadrado y solo va a salir lo de adentro. Entonces va a quedar así, que x menos 0 al cuadrado más y menos c al cuadrado va a ser igual a y más c elevado al cuadrado. Y luego si operamos ahí, entonces y menos 0, perdón, x menos 0 es x elevado al cuadrado, miren, x al cuadrado, y y menos c es y menos c elevado al cuadrado, y eso es igual a y más c elevado al cuadrado. Y luego si resolvemos esos cuadrados ahí, entonces nos va a quedar que x cuadrado, y este sería y cuadrado más dos veces, acordémonos de los productos notables, más dos veces el y por c. Entonces sería 2cy más el c al cuadrado. Entonces nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 2c por y más c cuadrado. Y de y más c al cuadrado aplicamos el mismo método. Entonces nos va a quedar y cuadrado más 12y más c al cuadrado. Acuérdense que y más c al cuadrado es como que tengamos y más c por y más c. Y al aplicar al resolver ese producto, entonces nos va a generar esto, y cuadrado más 12y más c cuadrado. Y lo mismo en y menos c al cuadrado, ¿va? Tener y menos c al cuadrado es tener y menos c por y menos c. Entonces nos queda de esa manera. Y luego aquí miren que podemos sustituir si este y cuadrado que está al lado izquierdo de la igualdad o en el primer miembro. Entonces
Si lo paso para el otro lado, pasaría a restar. Entonces, y cuadrado menos y cuadrado quedaría al otro lado. Entonces, se van a cancelar. Cancelo y cuadrado con y cuadrado. Y también puedo cancelar a c cuadrado con c cuadrado. Los cancelo. ¿Y qué me queda nada más? X cuadrado. Me queda este negativo 12y igual a 2CY. Pero si este lo paso para el otro lado, pasaría a sumar y quedaría 12y más 2CY, que sería 4CY. Y me quedaría entonces esto, X cuadrado igual a 4CY. A esta ecuación, que le llamaremos la ecuación 1 o la ecuación número 1, se le conoce como la ecuación de la forma normal de una parábola. Miren que de tener una parábola, ¿verdad?, con origen en con vértice en el origen del sistema coordenado y con una directriz en menos c, es decir, en menos c, y igual a negativo c, y con un foco en 0,c, entonces esta será la ecuación de una parábola con esas condiciones. Y a esa ecuación le vamos a llamar la ecuación de la forma normal de una parábola, ecuación 1. Vamos a dejar esta grabación hasta acá y vamos a continuar con más en una próxima grabación. Entonces, pero acordémonos entonces para los temas adelante de esta ecuación. X cuadrado igual a 4CY.